Muy buenas noches, estamos en el Envite, en el programa de los servicios informativos de la Televisión Canaria. Les agradecemos como cada martes que nos acompañen, a nosotros, a los periodistas. Estamos con una invitada, la presidenta del Partido Popular de Gran Canaria y portavoz de su grupo en el Parlamento, María Australia Navarro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche en el Envite. Gracias a usted por su atenta y amable invitación. Muy amable. A ver lo que da la noche, porque somos ambiciosos en tocar muchos temas. Queremos hablar de la vivienda, el empleo, el turismo, la energía. Por cierto, hace mucho calor. Y vamos a hablar también, sin olvidarnos, de ciudades importantes donde han ocurrido cosas que nos afectan de alguna manera. Boston, ese atentado en ese maratón. Venezuela, las elecciones que han celebrado los venezolanos en medio de una polémica tremenda. Y Washington, donde hoy se daba a conocer un informe del Fondo Monetario Internacional que es un jarro de agua fría para España. Emilia González, compañera, muy buenas noches. Buenas noches, vamos a intentar extender esa hora para hablar de todos esos temas. Hola, muy buenas noches. Vamos a empezar con el primero. De momento sigue sin resolverse y los últimos datos apuntan a que en 2012 se produjo un desahucio cada cuarto de hora en España. 30.000 familias se quedaron sin casa y hubo 14.000 casos de daciones en pago. En Canarias el gobierno estudia si se podría aplicar las medidas tomadas en Andalucía y si sería posible expropiar y multar a los bancos que tengan viviendas vacías sin vender. ¿Hay solución? Esta noche también vamos a hablar del sector energético. La reforma emprendida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha recibido numerosas críticas desde el PSOE y desde el Ejecutivo canario. Aseguran que podría poner en peligro el suministro en las islas y que no garantizan una bajada de los precios. Les preguntamos si esta ley es justa con Canarias. Y precisamente un estudio elaborado por este mismo ministerio ha desvelado que Canarias ha perdido 62.000 turistas en lo que va de año. La crisis, la supresión de las bonificaciones a las tasas aéreas y la eliminación de rutas podrían ser los motivos. Descensos que intentan compensar nacionalistas y socialistas presentando enmiendas al proyecto de ley de renovación y modernización turística de Canarias. El Partido Popular ha presentado 60 enmiendas y califica la futura norma de intervencionismo feroz. Los populares proponen que la moratoria sea hasta 2016 y que se cuente más con ayuntamientos y cabildos. Finalmente, ¿habrá consenso para esta nueva normativa? Bien, pues enseguida comenzaremos a debatir, pero antes les voy a presentar a los periodistas que nos acompañan esta noche. Están con nosotros Santiago Negrín, jefe de informativos de Radio Club Tenerife, Cadena SER. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Emilia. Gracias. Buenas noches. También se encuentra con nosotros Vicente Pérez, redactor de Política de Diario de Aviso. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Nos acompañan esta noche también Manuel Mederos, director adjunto de Canarias 7. Buenas noches, Hola, Manuel. ¿qué tal? Y Techi Acosta también está con nosotros, directora del grupo Lanzarote Media. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. También a nuestra invitada y Carmelo, cuando quieras, a repartir las cartas, que tenemos mucho de qué hablar. Sí, la verdad que esta noche enseguida hablaremos de viviendas y de empleo, dos de los temas más duros en medio de esta crisis. Nuestra invitada va a tener, como todos los invitados, 4 cartas para elegir un palo. A ver quién es el periodista o la periodista que esta noche le formula la primera pregunta sobre cualquier tema de actualidad. Estamos con la presidenta del PP de Gran Canaria y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias. Cuando usted quiera, ¿qué carta elige? Esta. A ver, dígalo usted. El caballo de oro. Caballo de oro. ¿Quién lleva oro? Puede ser que sea Santiago. Adelante, Santiago. Señora Navarro, buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, vamos a ver, yo le tengo que preguntar por un asunto de absoluta actualidad, además que muchos dirigentes de su partido han opinado estos días. La semana pasada nos sorprendían las declaraciones de un exdiputado del Parlamento de Canarias, el señor Sigfrid Soria. Hace 48 horas la vicepresidenta María Dolores de Cospedal también hablaba de los escraches. Le hablo de los escraches. Hemos oído palabras muy duras como parecidos al nazismo, el acoso. El señor Soria la semana pasada decía que si a sus hijas la tocaban les cacharía la cabeza la palabra textual, les cacharía la cabeza. Sigfrid Soria. Sigfrid Soria, sí, miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Yo creo que, bueno, hay gente que incluso ha acusado a los dirigentes de su partido de estar lanzando esta historia para tapar para echar una cortina de humo, o sea, abrir un debate sobre esta historia. Es un asunto delicado, señora Navarro, y yo me imagino que usted tiene su opinión sobre el tema. Sí, efectivamente, mi opinión, que además coincide, estoy segura, con los afiliados, hombres y mujeres del Partido Popular, nosotras que condenar las manifestaciones a las que usted se está refiriendo y que hizo hace escasamente unos días el señor Sigfrid Soria. Vamos a ver, el Partido Popular es un partido democrático y además que defiende, como no puede ser de otra manera, el principio de legalidad y el Estado de Derecho.
La respuesta al acoso no puede ser la violencia. La violencia genera violencia. Y el estar a favor de la violencia, sea física, sea verbal, es una falta total de responsabilidad. Por lo tanto, la respuesta al acoso, desde mi punto de vista, se tiene que fundamentar en la legalidad. Y así es como pensamos los hombres y mujeres del a nadie le gustará, Partido señora Popular. Navarro, que le vayan a chillar y tal, pero vamos, que a nadie le gustará que vayan a chillarle cuando va por la calle o a casa de su familia, no le gustará a nadie, pero bueno, son las formas a lo mejor, ¿no? Evidentemente que a nadie nos gusta, ¿no? Y bueno, y yo creo que el derecho a la reunión, el derecho a la libertad de expresión también tiene que conjugarse en el mismo plano con el derecho a la intimidad, ¿no? Y la defensa de lo que es pues tu ambiente más particular, como es tu vivienda, donde además en la mayoría de las ocasiones se encuentran pues familiares tuyos. Estoy pensando en niños pequeños o no tan pequeños, pero son tus hijos o otro tipo de familiares, tus padres, por ejemplo, ¿no? Y eso no gusta a nadie. Pero yo insisto, la respuesta al acoso no puede ser la violencia. Yo lo condeno totalmente. Enseguida ya entramos en los turnos habituales. Era solo una pregunta, recuerden el formato. Decía Emilia González al comienzo del programa que cada cuarto de hora, lamentablemente, hay un desahucio en España. Emilia, y hay un gran debate sobre después de lo que el gobierno andaluz ha hecho, ¿no? Si se puede expropiar a los bancos para salvar los desahucios. Y si se extiende a otras comunidades, otras comunidades. también está el debate ahí. El papel de los jueces, la ocupación de viviendas vacías en manos de los bancos o los escraches, una modalidad de manifestación en el entorno personal de banqueros y políticos, protagonizan las noticias sobre desahucios en nuestro país y también las polémicas reacciones. Acabamos de nombrarla, la más llamativa, la del exdiputado canario Sigfrid Soria, del Partido Popular, que llegó a asegurar en su Twitter, palabras textuales, que si algún perro flauta le agredía a él, literalmente le daría una hostia. Una posición que llevó al Partido Popular a apartar de todos sus cargos al político de Lanzarote. La reacción de María Dolores de Cospedal, número 2 del Partido Popular, también ha dado que hablar al hacer una comparación de los escraches con el nazismo. Y al margen de esto, el gobierno canario estudia si es viable jurídicamente aplicar las medidas tomadas en Andalucía de expropiar y multar a los bancos que tengan viviendas vacías sin vender. Y el otro gran drama de este país es el empleo. La ministra de este rango, Fátima Báñez, presentó la semana pasada a las comunidades autónomas una reforma de las políticas activas, un cambio que supondrá la evaluación continua de resultados y la vinculación directa de fondos estatales al cumplimiento de objetivos. El objetivo de la reforma, según el Ministerio, es ganar en la eficacia del gasto y mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones. La reforma permitirá que cada comunidad autónoma pueda dar prioridad a los objetivos que estime oportunos según sus particularidades territoriales. Además, se fijan como objetivos prioritarios la mejora del empleo de los jóvenes mayores de 55 años o parados de larga duración. Canarias ha pedido un trato diferencial para las comunidades con altos índices de paro. Bueno, pues empleo y desahucios que casi van de la mano. ¿Qué temas? Su turno, Manuel Medero. La pregunta que ibas a hacer. La pregunta que le iba a hacer es cómo el PP de Canarias toma medidas y aparta a Sigfrid Soria de sus funciones y frente a manifestaciones que a mí me parecen incluso algunas más duras que han hecho miembros de su partido a nivel nacional, como las que hizo María Dolores de Cospedal. Es verdad que hay un límite que es la violencia, pero me parece que la medida ha sido excesiva, ¿no? Bueno, desde nuestro punto de vista, en modo alguno es excesiva la medida. Vamos a ver, yo le vuelvo a insistir, las manifestaciones que ha hecho el señor Sigfrid Soria, en modo alguno con esas manifestaciones nos representa, no refleja la forma de pensar ni de actuar de los hombres y mujeres que formamos parte del Partido Popular. No se puede justificar la violencia, nunca, nunca. Por lo tanto, esas declaraciones lo que ha supuesto, como bien se ha dicho ya aquí, es que se le aparte de cualquier tipo de responsabilidad orgánica que pueda ostentar en este momento y se le ha incoado un expediente disciplinario. Esas son las medidas que se han tomado en contra del señor Sigfrid Soria, insisto, por esas manifestaciones. ¿No le parece grave que a los que practican el escrache se les asocia al nazismo también, como ha puesto de manifiesto María Dolores de Cospedal? Vamos a ver, yo creo que la secretaria general lo que ha puesto sobre la mesa es una actitud, una forma de actuar sectaria y totalitaria, y de ahí que le recuerde cuando se ha expresado al respecto pues al nazismo, ¿no? Y a la España de hace muchísimos años, en el sentido de que lo que se trata es de violentar el voto,
De ahí que ella se haya expresado de esa forma, pero desde luego la secretaria general, nuestra secretaria general, en modo alguno ha justificado la violencia, todo lo contrario. Hace escasamente unas horas yo le he escuchado decir, o he leído, pues, para ser más exacto, que ella, al igual que yo, rechaza la violencia y también se expresa en el mismo sentido que yo lo he hecho, que la violencia lo que genera es violencia y que es una irresponsabilidad estar de acuerdo con ella. Aunque sea en legítima defensa, como alega Cifrís Soria. Mujer, soy jurista y si quiere entramos a hablar de la legítima defensa, evidentemente que no implica la violencia en sí, ¿no? Porque es la justificación de Cifrís. Sí, ha dicho la isla. Pero bueno, todo se origina en tu isla. Todo se origina en mi isla, donde efectivamente hay un diputado nacional del Partido Popular que, entre comillas, sufre un escrache durante una semana entera en su domicilio particular, y lo que nos ha sorprendido a nosotros es que alguien como Cifrís Soria, que ya no tenía ningún cargo orgánico, público, hiciera esas manifestaciones. De todas formas, hay que verle y hay que seguirle en el Twitter a Cifrís Soria para ver su reacción. No obstante, y obviando los tweets de Cifrís Soria, a mí sí que me gustaría saber si ustedes de alguna manera empatizan con toda esa gente que está sufriendo realmente un acoso, y el acoso de las llamadas telefónicas, el acoso brutal de esta banca, y que no encuentran una respuesta rápida en el Ejecutivo. Salvo el juez de Lanzarote también. Sí, porque además hemos tenido una semana maravillosa. Tuvimos dos protagonistas nacionales. Evidentemente me quedo con el auto del juez Coboplana, que yo creo que ha sido un toque importante. Y da la casualidad que ha sido ese juez con ese auto y la Junta de Andalucía las que han dado, para mí, un paso más rápido y un toque de atención mucho más rápido a los ciudadanos que viven este drama que el Gobierno central. Vamos a ver, desde mi punto de vista, desde luego, ni a través de la expropiación, como plantea la Junta de Andalucía, que por cierto es obra de un consejero de Izquierda Unida, consejera para ser más exacto, consejera de Izquierda Unida, pues decía que ni la expropiación ni la ocupación de fincas agrarias, o atracando un supermercado, o acosando a un ciudadano, ya sea político o no, se solucionan los problemas, y menos un problema tan duro, tan dramático como es el de los desahucios. Mire usted, en Canarias desde el 2008 hasta el 2012 se han iniciado procedimientos ejecutivos, pues más o menos, si no tengo mal los datos, como creo recordar 4.000 y pico desahucios. También le puedo decir que en el 2008 hablábamos de procedimientos hipotecarios iniciados en torno a 59.000, en el 2010 ya hablamos en torno a 99.000, y bueno, ni Coalición Canaria ni el Partido Socialista, ante un drama de esta naturaleza, hizo nada por solventar este problema. Ha sido el Partido Popular quien se ocupa de este, insisto, problema tremendo y que sufren gente de buena fe, que lo que le ocurre es que debido a la crisis pues no ha podido hacer frente a sus pagos, los pagos de su hipoteca. Yo entiendo que cualquier responsable político, responsable público, en este caso, lo que tiene que hacer es dar respuesta a los problemas. ¿Y cómo se da respuesta? Pues yo creo que como lo estamos haciendo desde el Partido Popular, arbitrando medidas, en este caso concreto, pues mire, que evite que las personas que se encuentran en esta dolorosa situación tengan que abandonar su domicilio, y para el supuesto caso que así tengan que hacerlo, que esto ocurra, pues por lo menos que se modere la carga de la deuda que en su momento suscribieron. Vicente, y así en esa línea se está trabajando por parte del Pero si me permite, han sido ustedes en este año y medio muy rápidos en tomar medidas muy duras, es decir, subidas de impuestos, una serie de cuestiones súper rápidas. Y curiosamente, con el drama más importante o con una de las cuestiones más duras, salvo alguna medida que dicen muchas personas que no da respuesta total a ese drama, han sido y están siendo mucho más... Mire, yo me va a permitir que no esté de acuerdo con usted. Le puedo poner un ejemplo. En el 2011 tuvimos 300 desahucios diarios. Yo le puedo decir que en el 2012, o sea, casi aterrizando, nosotros paralizamos 120.000 desahucios. Esa es la diferencia entre unos y otros, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, entre un gobierno del Partido Popular y un gobierno socialista. Unos no hacen nada y otros sí. Y si me permite, también decirle que en el mismo año 2012, en marzo, se publicó un Real Decreto
y también otro a finales de noviembre del 2012. Y en el 2013 pues está en trámite, se presenta una iniciativa legislativa que actualmente pues efectivamente se está tramitando. Y le puedo decir que con los reales decretos a los que me he referido, pues se pusieron en práctica medidas tan importantes como que se paralizaron por 2 años todos los lanzamientos, o se han paralizado los procedimientos de desahucio también por 2 años en personas que están en riesgo de exclusión social, o se creó un código de buenas prácticas que ha supuesto que por primera vez en España se contemple la dación en pago con carácter retroactivo para personas en especiales circunstancias, o también que se haya creado una bolsa de viviendas. En concreto contamos con 6.000, cuenta el Gobierno, para ser más exacta en mi expresión, con 6.000 viviendas que ha puesto en alquiler para todas las personas que se han visto afectadas por un desahucio desde el año 2008 hasta ahora, con rentas pues en función de sus ingresos. Eso es lo que ha hecho hasta ahora, que creo que no es poco, el Partido Popular, y en este momento, insisto, se está tramitando una ley que si quiere la comentamos. Sé que es difícil, pero hay que intentar ser más breve, tanto la invitada como los periodistas. Vicente. Yo intentaré serlo. Yo empiezo por una reflexión. La Constitución española reconoce el derecho a la vivienda. Es cierto que uno no puede ir al juzgado a reivindicar ese derecho. Yo le quisiera preguntar a doña Australia, que además está en la oposición en el Gobierno de Canarias, pero ha estado gobernando también, y su partido gobierna España. Si no cree como abogada que el derecho constitucional a la vivienda no se está invocando porque tal vez son más fuertes los intereses económicos que la voluntad política para cambiar las leyes. Es decir, con un derecho constitucional que la ley todavía esté desequilibrada hacia la banca, eso no se puede revertir. Vamos a ver, efectivamente que sí, y de hecho ya se está haciendo. Yo le vuelvo a insistir, se está en trámite una ley que va a cambiar la que actualmente está en vigor, que ya todos conocemos que data de hace muchos años. Pero vamos a ver, por referirnos a un caso concreto, y yo creo que así lo podemos ayudar a que se nos entienda. El decreto de la Junta de Andalucía, pues con lo que antes les comentaba, yo creo que nada aporta al Real Decreto que sacó el Gobierno de la Nación y al que antes hacía mención de noviembre. ¿Por qué? Porque a través de ese Real Decreto se han paralizado los lanzamientos durante 2 años, además en todo el territorio nacional. Y además la base a la que se dirige este decreto, o sea, a las personas a las que se pueden acoger o beneficiar de este decreto de la Junta de Andalucía, es una base menor que a la que afecta ya el Real Decreto del Gobierno de la Nación. Y contestando y uniéndolo también con la cuestión que usted plantea, hombre, soy jurista y yo ya le digo de antemano que yo tengo, pues me planteo, no sé, la legalidad de este decreto de la Junta de Andalucía, porque se atenta contra el derecho de propiedad, que como bien usted ha definido, lo contempla la Constitución, derecho de propiedad, que puede ser de personas físicas o personas jurídicas. Yo hablaba del derecho, el derecho a una vivienda digna. Después, entiendo que el derecho a la propiedad... Pero le estoy comentando, sobre todo para en cuanto al derecho de la propiedad se defiende y lo recoge la Constitución, ¿no? Tanto a la persona física como a la persona jurídica, y aquí pues podríamos estar atentando en principio contra el derecho de propiedad. Amén de que creo que puede haber una extralimitación en cuanto a competencia. En cuanto a que la Constitución reconoce una vivienda digna, evidentemente sí, pero el problema que se nos está planteando en este momento es que debido a una crisis, le decía antes, personas de buena fe se han visto ante un problema tremendo, ante un drama tremendo, tener que abandonar su domicilio porque no pueden hacer frente a una deuda que asumieron en otro momento, en que estaban en otras condiciones. Y lo que hay, insisto, es dar respuesta como se está haciendo por parte del Gobierno de la Nación. Pero no me parece que es insuficiente, parece que la realidad está mucho por delante de los cambios legislativos, ¿no? Hombre, no quiero que le suene esta excusa. Por supuesto que todo siempre se puede hacer mejor y todo se puede hacer antes. Pero, hombre, el Gobierno de la Nación, el Partido Popular llega al Gobierno de la Nación pues hace escasamente 15 meses. Yo sé que con todas las reformas, con todas las medidas de ajustes que hemos puesto en práctica o que han puesto mis compañeros en práctica, pues parece que llevamos mucho tiempo, pero el tiempo que llevamos es el que es. Y claro, no ha dado tiempo a más. Yo lo que sí le puedo decir es que este Gobierno es el primero que se preocupa
por este problema, por este drama social, y que, insisto en ello, ha puesto medidas concretas ya sobre la mesa. ¿Por qué ellos no llegaron a un acuerdo en el Parlamento de Canarias, ustedes y el Gobierno, para ese acuerdo por Canarias en el que estaba el tema del empleo, que era el otro tema de este bloque? ¿Por qué fracasó esa negociación? Bueno, nosotros ya lo hemos expresado en más de una ocasión. Celebramos que el presidente Rivero, cuando le ofrecimos desde el Partido Popular sentarnos en torno a una mesa, como lo estamos haciendo hoy, y tratar una serie de temas que entendemos que son vitales e imprescindibles dar respuesta para solucionar pues problemas importantes que sufren los canarios, nos alegramos y bueno, iniciamos una serie de reuniones, y la verdad es que los documentos se llegaron a redactar y además a mostrar ambas partes, los del Gobierno y los del Partido Popular, el acuerdo sobre los textos. Lo cierto es que yo creo que con la excusa, porque en el fondo no se quería llegar a un consenso con nosotros, con el Partido Popular, de que nosotros hablábamos de hidrocarburos y además lo introducíamos, estoy dando la versión de Paulino Rivero y el Gobierno, este tema de hidrocarburos que se introdujo en los documentos sin tener el acuerdo del Gobierno y el Partido Popular, pues que le sorprendió y por eso no se llegó al acuerdo. Hombre, para mí son esfugios de mal pagador, o sea, es rotundamente falso. Esos documentos se cerraron, se aprobaron, y en modo alguno, si usted le invito a los canarios a que los lean, en modo alguno se recoge la expresión petróleo o prospección o explotación de hidrocarburos, en modo alguno. Lo único que se dice es que tenemos que beneficiarnos pues de nuevas fuentes de riqueza. Pero mire usted, es que es lo que se dice también en un acuerdo parlamentario que surgió de una comunicación que hicimos en el Parlamento de Canarias con ocasión del REF, y que recibió el apoyo de todas las fuerzas políticas, de todos los grupos políticos, ¿no?, presentes en el Parlamento de Canarias. Por lo tanto, yo creo que lo único que ha habido es voluntad de no llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Y bueno, en el debate de la nacionalidad, en las propuestas de resolución que presentó mi grupo político, le puedo decir que desglosamos uno a uno todas las propuestas que se recogieron en los diferentes documentos, que eran 3, pues de empleo, del REF y de administración, y le puedo decir que si Rivero manifestó públicamente que había un acuerdo del 99,9%, lo cierto es que casi ninguna de las propuestas de resolución literales que redactamos a raíz de esos documentos fueron rechazadas por Coalición Canaria y el Partido Socialista. Por lo tanto, creo que es más que evidente que lo único es que no había intención real de llegar a un consenso con el Partido Popular. Pero me da la impresión de que hace usted un poco de trampa con esto, ¿no? Porque en algún momento, en algún lugar, se introdujo el tema del petróleo, no con la palabra petróleo, sino hidrocarburos, gravamen en el hidrocarburo, y era una propuesta que ustedes sabían de antemano que el Gobierno no iba a aceptar. Entonces me da la impresión de que hay una pequeña trampa en esto, ¿no? Porque es verdad que no es la palabra petróleo la que aparece en los acuerdos, pero sí que se introduce en un momento determinado, ¿no? No, perdone usted, pero no es así como usted lo describe. El documento en cuestión... ¿En qué momento? Vamos a ver, pues obviamente mientras... ¿Quién lo introduce? Bien, obviamente mientras estamos en la mesa, pues cada cual haciendo sus aportaciones. Y el Partido Popular lo que aportó en ese momento y que posteriormente recibió el consenso por parte del Gobierno es beneficiarnos de cualquier fuente de riqueza sin excepción alguna. Y tal vez esa expresión sin excepción alguna es lo que al señor Rivero le ha recordado a los hidrocarburos y es lo que no ha aceptado. Hombre, yo creo que todos conocemos, ¿no?, que el señor Rivero tiene una opinión sobre el petróleo en privado y otra opinión públicamente. Evidentemente, tanto Coalición Canaria como Nueva Canaria, y si me permite, porque lo traigo aquí en sus programas electorales, ¿no?, tanto de Coalición Canaria como de Nueva Canaria, en las últimas elecciones, por ambas formaciones, pues se recogía y exigían pues, las competencias en hidrocarburos, el programa de Coalición Canaria. Y aquí, claro, imagino que la Cámara a lo mejor no se puede acercar, pero literalmente se recoge y se exige esa competencia. Y bueno, y aquí ocurre lo mismo con Nueva Canarias, también, cuando acude a las últimas elecciones, que también lo recoge. Entonces, claro, quienes han cambiado de opinión es Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Socialista, que les recuerda a todos que lo haría con los ojos cerrados. Y nosotros ante eso dijimos, hombre, con los ojos cerrados no, con todas las garantías medioambientales y jurídicas, entonces sí, que es lo que ha dicho el ministro Soria. Pues hablemos de energía, Emilia.
Otro sector. La nueva reforma eléctrica que ha planteado el Gobierno del Estado ha provocado muchas críticas. El Gobierno de Canarias, la patronal de Las Palmas, representada por la Confederación Canaria de Empresarios, y el Grupo Endesa rechazan este proyecto de ley. Aseguran que la reforma pone en peligro el suministro en las islas porque paraliza las inversiones previstas y no garantiza una bajada en el precio de la luz. En el caso de Canarias, la reforma incluye medidas como las de limitar las inversiones en generación a aquellos operadores que ya tienen una cuota superior al 40% y traslada la gestión de las centrales hidroeléctricas de bombeo y de las plantas regasificadoras a Red Eléctrica de España. El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado estudiar acciones legales porque considera que invade competencias autonómicas, vulnera la legalidad y ha sido elaborada de una forma unilateral. Un asunto sobre el que tampoco hay consenso. Te preguntabas al comienzo, ¿es justa esta ley para Canarias? A ver, preguntas y respuestas. Santi. La pregunta a mí, al final uno de lo que se le queda a Carmelo es el tema de la inversión. Es decir, en concreto en la isla de Tenerife hay un cierre eléctrico del anillo insular, del anillo eléctrico, que es importante, que es importantísimo, porque podría poner en peligro, podría llevar un cero energético en el caso de que fallara alguna de las centrales de la isla. Yo simplemente, oiga, si Endesa dice que no va a poner 700 millones de euros, Red Eléctrica los va a poner, señor Navarro, sé que es un tema muy técnico, sé que es un tema difícil de explicar, pero es fácil, 700 millones menos. ¿Usted tiene constancia de que Red Eléctrica vaya a hacer esas inversiones? Vamos a sumar las preguntas para que la ex consejera de Presidencia y actual portavoz del partido y Justicia. Que era la primera vez que se denominaba así por la importancia que para el Partido Popular tiene la justicia. Les escucha a todos ustedes y ella responde. Manuel, sobre el tema sobre el tema, la reforma eléctrica. A mí lo que me sorprende de esta reforma eléctrica es precisamente que no se cuente para elaborarla, para ponerla en marcha con el Gobierno de Canarias. Y a mí me gustaría saber por qué, cuando el Estatuto de Autonomía lo contempla, la facultad que tiene la comunidad autónoma, y la propia ley eléctrica también contempla la necesidad, no, la obligatoriedad de consultar con la comunidad autónoma las reformas que se hagan en el sistema eléctrico. Pues dos preguntas en una, en las inversiones, después los dos compañeros restantes, para no complicar la respuesta, y también en la consulta al Gobierno canario. Yo también les reconozco que no soy especialista en estos temas. Tienen portavoz para el tema, claro. Sí, además un magnífico portavoz porque experto en la materia. Conoce la materia con mucha precisión, que es mi compañero Manuel Fernández. Pero dicho esto, y pese a mi falta total y absoluta, ¿no?, de pericia en estos temas, a mí lo que sí me ha quedado claro es que con este proyecto de ley lo que se busca por parte del Gobierno de la Nación es pues beneficiar al consumidor. ¿Y cómo se consigue esto? Pues de una manera muy sencilla. Lo que se hace es abrir la puerta a la competencia real en el sector de la producción eléctrica en Canarias. Claro, si abrimos la puerta de manera real, porque de facto ya existía una libertad, pero no se ha llevado a la práctica, por eso hablo de competencia real. ¿Qué es lo que se va a producir? Pues sin lugar a dudas se van a reducir el coste energético para el consumidor, y además vamos a tener unos sistemas pues mucho más seguros y de mejor calidad, y se garantiza también el suministro. Por lo tanto, yo creo que no puede haber ningún canario que esté en contra de que, a través de acabar con el monopolio de facto que existe o ha existido hasta hoy en Canarias con Endesa, porque se va a beneficiar en el coste del suministro. También este proyecto de ley pues persigue un ahorro muy importante, según la memoria que acompaña el proyecto de ley, para las arcas públicas. Está hablando en torno a unos 400 millones de euros. Obviamente va a ayudar a que de una vez por todas contemos con gas en Canarias. Y bueno, y también, esto ya lo aporto, ¿no?, como tranquilidad para todos los grupos, pues dejar claro que está en el trámite parlamentario y que está sujeto a cualquier modificación o mejora a través de las enmiendas por los diferentes grupos. Pero a mí me gustaría, si me lo permite, precisar algo muy importante. Señor Medero, claro que se cuenta con Coalición Canaria, claro que se cuenta con el Partido Socialista, se cuenta con ellos, porque fíjese usted, ¿sabe qué? Con este proyecto de ley se está dando respuesta a una demanda de Coalición Canaria que data del año 2005, y yo lo recuerdo muy bien, cuando Adán Martín en el Parlamento exigía
que se ayudará a cambiar los sistemas eléctricos. ¿Y por qué en no la Canarias. consulta formal? Permítame que se lo explico. ¿Y cómo ofrecía él, qué solución ofrecía él para mejorar el sistema eléctrico en Canarias? Pues literalmente lo que se está haciendo ahora por parte del Gobierno de la Nación, por parte del Gobierno del Partido Popular. Romper el monopolio que de facto existía en aquel momento y existe hoy de Endesa. Pero es más, es que Adán Martín decía que le abriésemos la puerta a Red Eléctrica. Fíjese usted. No lo hizo el Partido Socialista, pese a que posteriormente, creo que estoy hablando del año 2006, se presentó una moción en el Congreso de los Diputados que pretendía esto que estoy explicando, que se acabase con el monopolio y que se diese entrada a otros operadores en el sector de la producción, en concreto a Red Eléctrica. Y lo que no recuerdo bien es si lo defendió el señor Rivero, eso es lo que no recuerdo bien. Y permítame, y ya por último, y me callo, aquí en el Parlamento de Canarias también hemos tenido varias iniciativas que buscan esto. ¿Cuál es el problema? ¿Que no lo hizo un gobierno socialista y sí lo está haciendo un gobierno del Partido Popular? ¿Cuál es el problema? ¿Que lo hace un ministro canario? En concreto el señor Soria. Mire, yo creo que una vez más estamos ante una excusa, cualquier excusa es buena para el señor Rivero, para la confrontación y para armar jaleo y contienda con el Gobierno de la Nación, ¿no? Yo tampoco es que sepamos. Por alusiones, sí le quiero precisar una cosa, es decir, los cauces reglamentarios son los del Gobierno de Canarias, no una cuestión que se planteó hace 8 años a través del Parlamento de España, o a través de una pregunta parlamentaria, de una proposición no de ley. Si en este momento era el Gobierno de Canarias, la Consejería de Industria en concreto, la que tendría que dar respuesta, la que tendría que haberse consensuado o consultado o informado, sencillamente. Y después hay cuestiones de matices, es decir, cuando se habla de liberalización, el sector eléctrico en Canarias está liberalizado desde el 96, si no recuerdo mal, y en Canarias no ha venido ni una sola empresa. Yo lo que sospecho es que con esta nueva liberalización a la que se somete el sector canario, pues habrá alguna empresa ya con la que han hablado y se va a instalar en Lanzarote, en Fuerteventura, va a venir a montar una planta industrial como la que está en Las Palmas de Gran Canaria, en Candelaria, etcétera, para producir energía y hacerle la competencia a Endesa. Es eso lo que entiendo. Es que este tema lo domina mucho Manolo. Sí, está claro. Brevemente, vamos a ver, de modo alguno, vamos a ver, es competencia del Gobierno de la Nación. Evidentemente que la consejera está informada, de hecho hace poco que estuvo en Madrid, concretamente con el subsecretario. El decreto lo consiguió de extraño. La consejera, lo dijo. Vamos a ver, una cosa es que no tuviese el decreto, que yo no pongo en duda las palabras que usted me manifiesta, pero yo sí le adelanto que seguro que el tema lo comentó cuando estuvo con el subsecretario de Estado, pues unos días antes o tiempo antes. También es verdad que ella acaba de llegar a la consejería, que también de eso deberíamos de hablar, ¿no? Que es la segunda consejera en menos de 2 años. Pero dicho esto, y no quiero perderme, lo que sí le puedo decir es que efectivamente que el sector está liberalizado, pero ha existido y existe un monopolio de hecho en Canarias. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Evidentemente, por eso ahora, por parte del Gobierno de la Nación, se esfuerza a romper ese monopolio y animar a las compañías que vengan. Fíjese usted que este proyecto ha recibido el aplauso del Cabildo de Tenerife públicamente, ha aplaudido este proyecto de ley o de los constructores, porque efectivamente puede animar a muchos a venir a Canarias y participar en el sector de la producción. Por ejemplo, el tema de la central hidroeléctrica de Gran Canaria, que como bien usted sabe, ya que somos los dos de Gran Canaria, un proyecto que lleva ahí muchísimos años, que está, bueno, pues todavía falta para que salga y yo espero y deseo que se solvente de la manera más rápida posible, porque hemos podido saber, ¿no?, que supondría, pues, a través de ella el 25% del consumo eléctrico de toda la isla de Gran Canaria. Bien, lo que se hace a través de este proyecto de ley es que la titularidad de esa central hidroeléctrica en Gran Canaria, que está ahora mismo en manos de Endesa, pase a Red Eléctrica, pero permítame, no de manera gratuita, no como una expropiación, que algo por ahí he leído de eso, no. Es que precisamente yo le iba a preguntar por eso, por una crítica de los empresarios, en este caso especialmente de Gran Canaria, que han dicho 2 cosas. Primero, se elimina, y estamos hablando del monopolio de Endesa, pero se sustituye por otro monopolio, que es el de la red eléctrica. Y en segundo lugar, se hace un parón porque ya se estaban realizando una serie de inversiones, creo que ellos cuantificaban alrededor de unos 300 millones de euros, que con estas expropiaciones se van a paralizar, y que ellos decían, incluso criticaban, que se podía quedar en
una sensación de inseguridad jurídica, que a ver quién se iba a acercar a hacer estas inversiones. Pues ya le iba contestando, ¿no? Que lo que va a haber es un cambio de titularidad de Endesa Red Eléctrica, pero nada gratuito, ni va a ser lo que le decía antes una expropiación, ¿no? Todo lo contrario, tendrá que ser en este caso Red Eléctrica la que indemnice, pues, perdón, Endesa, sí, Red Eléctrica la que indemnice a Endesa. Y lo que se está haciendo es favorecer, insisto, que vengan otros operadores al sector de la producción eléctrica, ¿no? Vicente, ¿algo más? No. Vicente enseguida pregunta, porque vamos con dos Miuras que vienen caminando. Uno tiene que ver con la energía, el petróleo, Emilia, y el turismo. Y el turismo, parece que están frontalmente... Yo creo que esto es algo... Enseguida te paso, Vicente. Para expertos, pero evidentemente aquí solo una reflexión en este tema, como todo lo que toca José Manuel Soria, ministro canario de Industria, de Turismo y Industria y Energía. Ahí es nada, ¿no? Lo que significa para Canarias el turismo y el deseo de la industria y ligado además al petróleo. Entonces creo que todo lo que toca José Manuel Soria es materia de un debate extra en Canarias. Entonces habrá que analizar bien esa reforma, porque además el Partido Popular a la hora de reformar leyes para la libre competencia, pues probablemente es el que más se atreve. Pues este tema volverá a salir sin duda ahora, Emilia, porque el primero es el petróleo. Enseguida me está pidiendo la palabra en Australia. Escuchamos lo del petróleo. Enseguida vamos a avanzar esos dos temitas y enseguida le damos la palabra. Sigue el debate en torno a las prospecciones petrolíferas. El comisionado para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales del gobierno de Canarias, Fernando Ríos, ha asegurado que Marruecos ya ha advertido sobre el riesgo de que España actúe de forma unilateral. En la visita del embajador de Marruecos a Canarias se recordó que hace unas semanas el ministro de Industria marroquí advirtió a su homólogo que este asunto había que tratarlo desde la concertación. Por otro lado, desde el Partido Popular garantizan que tanto España, Marruecos, la Unión Europea y Rabat apoyan plenamente las prospecciones de hidrocarburos. El Cabildo de Fuerteventura ha manifestado hoy que el Ministerio de Industria ha autorizado los sondeos para los proyectos petrolíferos en Canarias sin esperar a que Medio Ambiente acabe la consulta que estaba preparando medioambiental. Otro asunto, la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Ha recibido una treintena de enmiendas por parte de los nacionalistas y socialistas, unas propuestas que han presentado por separado. Los diputados de ambas formaciones pretenden reforzar las medidas que impulsan la renovación y rehabilitación turística y facilitar la legalización de alojamientos que aún contando con licencias municipales carecen de toda la documentación. Eso sí, ambos grupos desaprueban nuevos hoteles de menos de 5 estrellas. El Partido Popular, por su parte, ha presentado 60 de ellas y ha tachado la futura norma de intervencionismo feroz planteada por parte del gobierno. Ha incluido varios cambios como la moratoria, que la moratoria sea hasta 2016 o que se cuente más con la participación de ayuntamientos y de cabildos. Bueno, pues ahora sí, turismo y petróleo. Bueno, si me permite solamente pues mostrar que estoy de acuerdo con el último de los intervinientes, con usted, porque efectivamente cualquier excusa para Rivero y parte de su gobierno... Sí, bueno, de que José Manuel Soria pero lo pongo yo ha creado bastante polémica con sus decisiones, ¿no? No, lo pongo yo en mi boca, evidentemente que cualquier tema es excusa para Rivero para acudir a la confrontación, ¿no?, con el gobierno de la nación y con el señor Soria, que de todos conocidos la obsesión que tiene con el ministro canario. Bueno, en cuanto a las prospecciones, pues... Le voy a preguntar directamente, por cierto, a todo, brevedad en las preguntas y en la respuesta, en este tramo en el que estamos estrechitos de tiempo. ¿Por qué no permitir directamente un referéndum en Lanzarote y Fuerteventura sobre las prospecciones? Pues mire usted, porque la competencia para decidir sí o no a las prospecciones por donde se van a realizar, que es a 60 kilómetros de las costas canarias, de nuestras costas, la tiene el gobierno de la nación. Dicho esto, me gustaría, sobre las prospecciones, varias cuestiones de manera rápida. Para entender la importancia de este tema, de saber si existe esta riqueza, hay que saber que España tiene una dependencia energética del exterior por encima del 90%. También hay que precisar que todos los permisos sobre prospección que existen hoy en España y explotación incluso en Valencia, Baleares o Málaga, los dio el gobierno anterior, un gobierno socialista y un ministro socialista. Y respecto al tema en cuestión, a Canarias,
a averiguar si existe o no a 60 kilómetros de nuestras costas petróleo, si existe o no gas o ambos nuevas fuentes de riqueza, pues decir que efectivamente el Gobierno de la Nación está a favor, nuestro vecino, el Reino de Marruecos, está a favor y la Unión Europea está a favor. El presidente Rivero, que lidera, ¿no?, esta algarada social y política en contra de las prospecciones, pues ya se ha llevado 3 varapalos por parte del Tribunal Supremo. Varapalos que además implica dinero de todos los canarios, porque le puede decir que ya hemos recibido 2 condenas en costa y una que yo sepa de 3.000 euros. Y claro, es fácil, ¿no?, disparar con dinero ajeno. Eso es fácil, ¿no? Y los canarios deben saber que se está gastando nuestro dinero, el dinero que es de todos, pues en esta batallita personal suya contra el petróleo. También decir que lo que ha ocurrido hoy es un trámite más de los que se tienen que hacer antes de conceder el permiso para la prospección. ¿Qué es lo que se ha conseguido hoy? Pues que la compañía Repsol elija un punto donde va a ser la cata para que posteriormente se haga sobre ese punto concreto el estudio medioambiental, de impacto medioambiental, y posteriormente pues pueda ser, una vez hecho este estudio, autorizado por el Ministerio. A mí me gustaría decir que ni la mayoría de los vecinos de Lanzarote, que ni la mayoría de los vecinos de Fuerteventura, que ni la mayoría de los canarios estamos en contra de las prospecciones. ¿Por qué no les preguntan? Y se lo voy a explicar, no, porque acabo que se lo preguntamos. Mira, es que yo también estoy en la calle, no solo está Rivero. Estado diciendo, señores de Lanzarote y Fuerteventura? Porque ya le contesté antes. Permítame. No, yo no digo que no haya contestación en Lanzarote y que no haya contestación en Fuerteventura. No, yo no me he expresado en ese sentido. He dicho que no es verdad que la mayoría de los canarios, en los que incluyo a los vecinos de Lanzarote y de Fuerteventura, estén en contra de beneficiarse de esta nueva fuente de riqueza. Un beneficio que va a ser económico y laboral, porque seamos claros, esta fuente de riqueza podría traer un beneficio para Canarias, pues yo qué sé, un beneficio en el sector industrial, en el sector servicios, en el portuario, Navarro, el de innovación. Permítame que la interrumpa, porque yo creo que la cuestión se define lo siguiente. Si hay petróleo, yo creo que el Estado va a autorizar a que se... Porque rarito sería que teniendo petróleo no lo sacáramos fuera y tratáramos de comercializarlo y ganar dinero. ¿Por qué no salen ustedes y dicen, sí, para Canarias va a haber tanto dinero, vamos a poner un impuesto y Repsol va a tener que pagar? Bien. Y así quedaría la cosa pues mucho más maquillada. Pues yo se lo digo hoy aquí, ¿va a haber petróleo? Si existe esa fuente de riqueza a 60 kilómetros de nuestras costas. ¿O a 20, señora Navarro? No, a 60 kilómetros de nuestras costas, sí, va a haber petróleo. ¿Por qué? Porque el Ministerio, con todas las garantías medioambientales y legales, lo va a autorizar. Va a autorizar que se averigüe. Sí, seguro. ¿Y por qué? Porque yo lo digo siempre, y perdone, a lo mejor el ejemplo es bastante rudimentario, pero es como si a usted le dicen que debajo de su cama tiene un tesoro y que por favor se agache y lo mira. No, yo voy a buscarlo seguro, dice que, pero que no se lo lleve otro, vamos. Con todas las garantías medioambientales... que uno va a coger el petróleo, porque garantías no va a haber nunca. El otro día hubo incluso una escapada en Alaska. Y en México. No, es verdad, y no hay posibilidad de tener un 100%. Y yo, una sola pregunta, me gustaría saber qué tipo de empleo en Lanzarote y en Fuerteventura vamos a tener. Me gustaría saber qué economía y qué beneficios económicos vamos a tener. Y sobre todo, no se puede garantizar el 100% de la medioambiental de estas 2 islas si hay un derrame. ¿Y cuánto perdemos? Bien, yo le puedo decir que el riesgo en la prospección es 0, según los entendidos en la materia, 0, que el riesgo en caso de exploración es de 1 por 100.000, según los especialistas en la materia, que evidentemente nos vamos a beneficiar de manera particular Canarias, pero evidentemente también se va a beneficiar, como no puede ser de otra manera, nuestro país, que es el nuestro, España, porque se va a articular un impuesto que va a gravar lo que es la actividad o la extracción de hidrocarburos, y parte de lo que se obtenga por grabar esta actividad, pues evidentemente va a venir a las arcas de las instituciones canarias. Hay un tema que me gustaría preguntar además a ustedes del Partido Popular, aunque la nacionalización del petróleo creo que la han hecho gobiernos de izquierda y a gobiernos conservadores, en fin, no estamos hablando siempre de gobiernos comunistas, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta que yo creo que igual no se la han hecho, tampoco está circulando por la calle, nadie se plantea eso y a mí le estoy dando vueltas. Yo no es que ni con esto diga que debe sacarse o no debe sacarse, sino ¿por qué
y más en la crisis que tenemos, la falta de recursos que hay públicos, ¿por qué el petróleo no lo saca el Estado y todos los beneficios se los lleva el Estado pagándole, bueno, a lo mejor a una empresa para que haga ese trabajo? Y de esa forma financiamos servicios públicos. Eso es inviable. Me gustaría que, porque nadie habla de ese tema, sino sí o no, ¿no? Pero no de que una empresa me voy a atrever a contestarle, es la que se lleva los beneficios. Sin ser especialista en el tema, evidentemente. Bueno, decirle que la propuesta que usted hace es la fórmula que ha elegido Noruega. Pero claro, según me explican también aquellos que entienden mucho más que yo de este tema, lo que me dicen es que en Noruega está la certeza de que existe petróleo. Entonces el riesgo por parte del empresario es cero, es cero. De ahí, o por el que hace la extracción, es cero. De ahí que sea el propio Estado el que se dedica y encarga directamente la explotación de una empresa. Aquí en Canarias, por ejemplo, no sabemos si existe petróleo, no lo sabemos. No sabemos si existe gas o ambas cuestiones o ambas fuentes de riqueza, no lo sabemos. Es un riesgo importante. ¿Quién va a asumir el riesgo? ¿Nosotros? ¿El gobierno de la nación? En definitiva, usted, yo y el resto de los españoles, pues mire, no, el riesgo lo asume la empresa. ¿Que hay petróleo? Pues muy bien, cogeremos, pondremos un impuesto, él tendrá que pagar, la empresa además tendrá que pagar sus impuestos y nosotros a beneficiarnos. Y contesto, si me lo permite, a Techi. Que es de Lanzarote, ojo. Sí, lo y por tanto viene muy informada. ¿De qué se va a beneficiar? Pues lo mismo que del resto de los canarios, pues de todo lo que es la actividad industrial que se pueda originar a raíz de estas riquezas, de lo que es el sector servicios. ¿Cómo que no? Pues claro que sí, del sector portuario, de la innovación y de la tecnología de la propia actividad, por poner algunos ejemplos. Y yo de verdad lo que me niego y lo que quiero es escuchar una explicación por parte de Rivero. ¿Por qué se lo quiere regalar a Marruecos? ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que beneficiar nuestros vecinos de esta riqueza que va a traer economía, que va a generar empleo y que va a traer riqueza? Yo solo no entiendo. ¿Por qué yo sí y yo no? Es que pero vamos a ver, el riesgo, permítame, el riesgo que yo le vuelvo a afirmar, porque me lo explican los que entienden. Sí, pero los que entienden también después explican sí, que se cayó un hilito de petróleo. Pero permítame, el riesgo es de 1 por 100.000. Pero mire, es que ese riesgo, ¿sabe qué? Ya lo tenemos en el mismo sitio donde nosotros lo queremos hacer, pero que lo están haciendo otros, que es nuestro vecino. Como Marruecos. El tiempo se nos va, Medero, rápidamente, brevemente. Yo no soy nada sospechoso de estar en contra de las prospecciones, todo lo contrario, creo que las prospecciones hay que hacerlas. Creo que Canarias tiene que ingresar dinero por el hipotético petróleo que pueda existir ahí, y creo en otras muchas más cosas en las que estoy de acuerdo con usted. Pero hay una cosa que me sigue sorprendiendo del Partido Popular, es lo sobrado que están con todos los temas, y con este también, es decir, con este también igual que con otros temas, entran en escena como elefante en la cacharrería, es decir, aparece el ministro Soria autorizando las prospecciones sin previo acuerdo político en la comunidad autónoma, sin previo diálogo, sin nada, y de esos polvos estos lodos. Pero lo mismo que con el sector eléctrico, y le podría hacer una lista de temas clave y fundamentales para Canarias en los que se entra, pues eso, a bocajarro y todo para adelante, y vamos de sobrados y somos los héroes de la película. ¿En Australia? Señor Medero, con el máximo respeto. Con todo el cariño también. Y por supuesto que además no lo tenemos. Yo lo estoy escuchando a usted y a mí ese victimismo me suena, vamos, parece el eco está haciéndose usted eco de las palabras de Rivero y de la forma de actuar de este gobierno. Hombre, desde el inicio... No he oído a Rivero en estos términos. Bueno, sí, te invito. Porque, de consulta, es decir, de previa consulta. Pues yo le invito, porque de verdad que literalmente me atrevo a decirle que son las mismas expresiones que escucho a diario en el Parlamento de Canarias por boca del presidente Rivero. Yo insisto, o está confrontando o se nos presenta como una víctima, ¿no?, del gobierno de la nación. ¿Y ustedes no van de sobrado? Mire... Con todos los temas, con la mayoría absoluta, con todos los temas del Estado. Yo creo que no. ¿Que tenemos cosas que mejorar? Sí, pero de sobrados no. ¿A usted sinceramente no le preocupa que en este momento todos los puentes de diálogo entre Canarias y el Estado estén casi rotos? Pues claro que me preocupa. ¿Cómo no me va a preocupar? Nos preocupa a todos. Y el ejemplo se lo pusimos antes, o lo puse antes, cuando intentamos llegar sobre 5 temas a través de 3 mesas a un acuerdo con el gobierno de Canarias. Y fue imposible. ¿Es el petróleo el que lo rompe? No, bueno, eso es la versión de Rivero. Permítame usted el beneficio de la duda cuando yo le digo que no, que eso no es verdad.
Ya lo explico antes. Sí. Bueno, estamos en el envite, lamentablemente. El reloj que decía antes Emilia, cada cuarto de hora hay noticias dramáticas, pues cada segundo se nos va volando el programa y es una pena que con tantos temas interesantes. Hubo una época en la que Aarón Gómez, y con esto también nos distendemos un poco, hablaba del secreto para que el pulpo fuera tierno, creo recordar. Pero últimamente se nos ha hecho economista. Hoy también, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo es que como sé un poco de todo, buenas noches. Buenas noches. Invitadas. Buenas noches a todos los periodistas. Yo como sé un poco de todo, pues, ¿sabes? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces me dio por intentar explicar esos conceptos económicos que escuchamos todos los días en los medios, ¿no? En la prensa, en la televisión, a los políticos, ¿no? Y quizás la gente no entiende, ¿no? Del todo, ¿no? Desgraciadamente la gente no los comprende. Son cientos de miles de millones los correos que yo recibo todos los días aquí, no te rías, Carmen, de verdad, a la redacción preguntándome, por ejemplo, Aarón, te veo todas las semanas muy cerca y ya no puedo ocultar mi amor. Este es de Emilia, este es privado, este es nuestro. Sí, Emilia se aburre. Aarón, por favor, ¿qué es eso de la prima de riesgo? Vale, les pongo en situación para yo explicar un poquito lo que es la prima de riesgo. Se casa tu hermana, ¿vale? Va a venir toda la familia, la del sur también, esa que no ves nunca, y tu padre te dice, cuando veas a tu prima Paqui, que está cambiadísima, ¿sabes? Y tú, claro, te emocionas porque te acuerdas que hace un montón de veranos, cuando eras pequeñito, tu prima y Paqui tuvieron ahí en la finca de tu tío, pues tuvieron ahí un rollito, ¿no? Entonces estás emocionado ahí, ¿no? Entonces llega Paqui y Paqui ya no es la Paqui, ya no es la más guapa del barrio, para que nos entendamos. Paqui ya, ¿sabes cómo? Y tú la ves y te haces el perenquén, ¿no? Para que no te vea, pero ella te ve y viene y entonces empieza a hablar, a tontear y tú ahí estás, empiezas a tener un poco de pánico, ¿no? Estás ahí, tal. Y claro, eso va a durar todo, la ceremonia, el enlace, el casamiento, le tira el arroz, después que vas a la bodega de casa Julián a comer algo, después el convite, ¿no? El envite, todo lo que acaba venite. Y ella, eso es tener una prima de riesgo, ¿vale? O sea, es tener básicamente miedo, ¿vale? Otro mail. Aarón, admiro mucho tu trabajo, me pareces un profesional espectacular, gracias, con una inteligencia desmedida, eres un ejemplo. Este es de Carmelo, también es privado. Vale, y acabamos con este. Aarón, no entendí muy bien lo de Cospedal cuando explicó lo del pago en diferido, ¿vale? ¿Lo podías explicar? Esto ya es un tema más complejo, ¿vale? ¿Se acuerdan que Cospedal dijo lo del pago diferido con retención a la seguridad social? La primera parte contratante, la parte contratante se le considera como la parte contratante, la segunda parte contratante. Lo explico mejor, ¿vale? Intento explicarlo mejor, yo creo que se lió un poco, compañera. Bueno, dice, a ver, en diferido viene a tener dos acepciones. Está la acepción temporal, ¿no? Que es, por ejemplo, Paco me debe 50 euros. Y tú dices, sí, te los debo, míralos, están aquí. Hoy no te los voy a dar. Son tuyos, pero hoy no te los voy a dar, ¿vale? Ya, mira, son tuyos, te lo pongo aquí, Juan, ¿vale? Juan, no son tuyos, pero hoy no te los voy a dar, ¿vale? Eso es lo que antiguamente se conocía como el apúntamelo ahí, ¿vale? Y la segunda acepción del término diferido sería, pues, a lo que viene a ser la palabra diferir. Por ejemplo, Paco, que me debe 50 euros, y tú no eran 25, no, eran 50, yo pues difiero. Vale, no estoy de acuerdo. De hecho, mira, son 50, vale, yo tengo 10 aquí, si quieres son tuyos, acabamos con esto, los zanjamos, vale, son 10 y acabamos con esto, ¿no? Me haces un favor, de hecho, ¿no? Entonces sería la segunda acepción, lo que antiguamente se conocía como regateo, ¿vale? En la semana que viene ya explicaré otros términos como la deuda soberana, por ejemplo, y el corralito, que vuelve a estar muy de moda, que no es tener gallinas y pollitos así chiquititos en el pinipón, no. La semana que viene ya explico todos los términos. Gracias. Espero y confío, y me imagino a Aarón leyendo el informe del Fondo Monetario Internacional enjundioso de hoy para la próxima semana. Es el turno de mi compañera Emilia, que le trae a usted una serie de imágenes en el fototest para Australia. El jugo que le puede sacar Aarón a las declaraciones del Fondo Monetario, no me lo quieren esperar. Venga, vamos con las fotografías, vamos con la primera fotografía, dejamos las bromas aparte porque de luego esto sí que no es una broma. Ataque en la maratón, hablamos de ese atentado en Boston, que se ha cobrado la vida de 3 personas, 170, más de 100 personas heridas. De momento el FBI ha ampliado la investigación no solo a Estados Unidos, también a Europa. Quizás esto vuelva a recordar antiguos fantasmas. Desde luego, ayer cuando tuve la oportunidad de verla, la imagen me pareció muy, muy dura. La volví a ver en otra ocasión y le puedo decir que igual de duro, ¿no? Desde luego yo creo que toda persona de bien condena rotundamente este ataque que ha sufrido estas personas que acudían a un evento deportivo, que ha supuesto la pérdida de 3 vidas humanas, que por supuesto doy la condolencia a sus familiares, y más de 100 heridos, que también me solidarizo con todos ellos, ¿no? Y muchos niños que estaban en esa meta, sí, viendo llegar a sus padres, a sus familiares, ¿no? Tremendamente duro.
muy, muy duro estos actos de violencia. Vamos a ver en qué queda la investigación, porque desde luego al parecer parece algo bastante chabacano, algo pues no, más bien artesanal, esas 3 bombas que estaban colocadas incluso en papeleras y que una de ellas incluso no llegó a detonar. Escuché como el presidente Obama decía que había que averiguar y llegar hasta las últimas consecuencias en el qué y por qué. Y yo creo que todos estaremos muy atentos a ese qué y por qué. Estaremos pendientes. Vamos con la siguiente fotografía. También ha estado de actualidad las elecciones en Venezuela el pasado domingo, pues que han resultado a Maduro pues como presidente electo de momento, aunque hay recuento de votos, hay también denuncias de más de 3.000 votos, de los observadores internacionales dicen que todo está en regla. El ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, apuntaba que había que esperar ese recuento de votos. Maduro le contestaba que los españoles se ocuparan del 25% de paro. ¿Qué le parece a usted? ¿En qué va a quedar esta lucha entre Maduro después de Chávez y Capriles? Yo prefiero quedarme con que quien resulte presidente en este momento. Tenemos que felicitar, ¿no?, al señor Maduro, porque en principio es el que ha obtenido los mejores resultados, pero lo que está claro es que el país ha quedado dividido en dos. Y yo espero y deseo que el presidente pues trabaje por el diálogo y sobre todo por la unidad y por la regeneración democrática en Venezuela. Eso es con lo que yo me quedo. Por lo menos que se conserve la calma, que parece que está habiendo algún que otro disturbio. Vamos con la tercera fotografía y nos referimos a la visita del presidente español, de Mariano Rajoy, al pontífice Francisco. Intercambios de regalos, le regalaba la camiseta de la selección. Al mismo tiempo surgía la polémica por la petición de la reforma de alguna ley en España, pues que tiene que ver con el aborto, también con las bodas gays o con la educación. Yo me quedo con lo que a mí me sugiere el Papa, ¿no?, o me inspira. Y a mí me inspira mucha ilusión, me parece una persona, o me transmite cercanía. Y me ilusiona. Y yo quiero quedarme con eso. O sea, veo esta foto y me emociona y me invita a trabajar, ¿no?, con ellos. Hombre, lo que no sé es qué le regaló el Papa al presidente Rajoy. Yo tampoco, yo tampoco. Pero me parece buen regalo, ¿no? La bendición, que ya es bastante, ¿no? Ya me encantaría a mí. Por parte del pontífice. Vamos con la cuarta fotografía. En este caso vamos a hablar de los comedores y de esa medida que anunciaba el presidente del gobierno en el debate del Estado de la Nacionalidad de abrir los comedores escolares en verano. ¿Qué le parece a ustedes esta medida, a usted en este caso? Bueno, a mí me gustaría primero aclarar, ¿no?, que el presidente Rivero nos tiene acostumbrados a los titulares. Él salta de una ocurrencia a otra y está obsesionado con gobernar a base, insisto, de titulares. Este fue uno de los titulares que nos dio en el pasado debate de la nacionalidad. Y bueno, y a posteriori y a toda prisa el consejero competente pues le está dando forma a la medida. En principio, pues mire, insuficiente. Y me explico. A día de hoy se está dando de comer a 36.000 niños diarios. Y claro, lo que se nos ha indicado por parte del consejero de Educación es que se va a atender en verano a 5.000 niños o 5.000 y pico. Vamos, un 8% de estos 36.000 niños que a día de hoy comen a través del Gobierno de Canarias. Claro, las preguntas en principio son ¿qué criterios de selección y qué hacemos con los demás? Por lo tanto, insuficiente la medida, insuficiente y a espaldas de los que en definitiva van a tener que hacerse cargo de esta medida, que son los colegios, y los directores de los centros han dicho que con ellos no se va a contar. Vamos con la última fotografía, que también ha estado de actualidad porque recientemente, hoy mismo, hemos conocido la sentencia esperada, que además para evitar filtraciones pues se ha dado a conocer en riguroso directo. Al final Isabel Pantoja no irá a prisión, ha eludido la prisión, un juicio mediático por un lado y un juicio pues que ha tenido ya sus sentencias, que condena a Julián Muñoz y también a su exmujer Maite Saldívar a prisión, que sí van a cumplirla, y sin embargo a Isabel Pantoja no. Por lo que me está diciendo, debo presumir, porque soy abogada de profesión o fui licenciada, ¿no?, en ejercicio,
debe ser que le han puesto, no lo conozco, pero debo presumir efectivamente que ha sido condenada por una pena de 2 años. Evidentemente no la señora Pantoja, cualquiera que sea condenado a 2 años y no tenga antecedentes, pues le cabe la remisión condicional, que es como así se llama, y no se va a prisión. Yo con la señora Pantoja o con quien sea, pues respeto absoluto a las decisiones judiciales y en este caso un fallo, que es una sentencia. No sé si la señora Pantoja la va a apelar o no. Yo tampoco, la verdad, vamos a ver, pero hoy lo cierto es que ha despertado muchísimo interés a nivel nacional sobre todo. Bueno, pues muchísimas gracias por su colaboración en el Fototest. Recuerda que el proceso en el que estaba Lola Flores, de protagonista también, todo el mundo pendiente, se convierte en un tema de olas de simpatía, también de desafección. Hay mucha gente que no ve bien esto, de la manera en que la Pantoja termina su proceso judicial, pero en fin, había motivos de alegría para su entorno. Vamos al apartamento de Wish and Rod, a ver qué están tramando nuestros compañeros. Wiso, mira. ¿Qué? Tío, que no nos habíamos enterado, la crisis se acabó. Que sí, claro, el periódico de ayer no lo habíamos visto, se acabó la crisis, tío, se acabó, ya está, todo esto, milagro que se acabó. Flaco, respira. A ver, la crisis, pero si está en deporte, ¿qué crisis me queda? Claro, Wiso, ¿no lo ves? Mira. El Herbalife y el Canarias ganaron sus partidos, y el Tenerife y Las Palmas empataron, pero estamos ahí luchando por el ascenso, tío. Todo va para arriba. Tú a mí me dejas patiditieso, de verdad. Después tú te quejas que no tienes empatocracia con la gente ninguna, pero de verdad, tío, yo es que dices que estupidez por esa boca llena de dientes que no... Vamos a ver, Wiso, yo no me quiero meter con tus cosas, pero que no se dice patiditieso, es patidifuso y empatía, ¿vale? O sea, no... Así ahora vas a competir conmigo, tú y vamos a estar compitiendo aquí de quién tiene mejor lexo de los dos. No, ahora vamos de eruditos de la palabra. Me vienes contando un rollo que empezamos a discutir, que ya no sé de qué estábamos discutiendo, estamos aquí con el deporte y al final, mira, deporte, Rajoy visita al Papa Paco. ¿Y qué tiene que ver eso con los deportes, Wiso? Bueno, a ver que le va a dar la camiseta de España, tío. ¿Y de quién será la camisa que le va a dar? Será de Pedrito, digo yo. Pues qué mala suerte, ¿no? ¿Y qué va a hacer ahora Pedrito cuando juegue con España? Pues no sé, Ale, a lo mejor se pone una bata blanca, la túnica del Papa, ¿qué va a ser, Ale? Tú no ves que hay 1000 camisetas de estas, que en el fútbol no hay recorte, que sacan camisetas como Yurro, que las hace todo el mundo ya. Claro. Tú dirás lo que tú quieras, pero la camisa tenía una pinta de haberse comprado en un chino. Qué paripregia, ¿no? Que se haga las camisetas en China, siendo rojas también la de España se hace en China, ¿no? Mira, Wiso, mañana sin falta vamos a la librería y te compramos un librito de ortografía, porque te veo un poquito perdido, ¿no? ¿Cómo que paradoja, Wiso, se dice paradoja. Paradoja. Pues hablando de la paradoja, tío, ¿sabes que le cayeron 2 años de cárcel? Casi como una metáfora de los temblores de la isla del Hierro. Qué malo. Isabel Paradoja, al flaco. Qué erudito del humor ahora. Buenísimo, Paradoja, Isabel Paradoja. Lo del Hierro es casi eso. Son Wiso y Rod, sin duda muy acertados siempre en su manera de ver las cosas, las noticias. La otra actualidad. 30 segundos para ver el cierre del programa. ¿Qué reflexión nos ofrece cada uno de ustedes, Santi? 15 segundos. Me preocupa muchísimo, has hablado del petróleo, de los desahucios, de 20.000 cosas preocupantes. Hay un dato que he visto hoy, 60.000 turistas menos en los 3 primeros meses del año. Yo espero de verdad que para verano sean 60.000 más y no 60.000 menos, porque vivimos el turismo y es un dato muy preocupante que 60.000 turistas dejen de venir a gastar a Canarias. Sí, vivimos de eso. Saltamos para Vicente, 30 segundos, Vicente. Bueno, sobre el petróleo siempre recuerdo a César Manrique y quien lo conocí personalmente y sé por qué la sociedad lanzaroteña, yo creo que en su mayoría se opone, porque antes del petróleo había hambre y después con el turismo se pudo vivir bien, pero eso es lo que justifica que allí estén en contra. Esta es mi reflexión sobre un tema que dará mucho que hablar en los próximos años y ya veremos si el petróleo nos aporta la riqueza que dicen, que por mi parte, vamos, ojalá sea así, pero hay que entender a Lanzarote y hay que entender a Fuerteventura por qué se oponen, ¿eh? Yo creo que no es demagogia, no es solo enfrentamiento político, hay motivos históricos y que hay que entenderlos y convencer a esa sociedad de Lanzarote y Fuerteventura para que cambien si están dispuestos. Sacando el nombre de César Manrique, que era un gran artista y un gran activista cuando había que serlo. Manuel Mederos, 30 segundos.
30 segundos para recordar que hoy el Fondo Monetario Internacional ha hecho sus previsiones económicas para España, que el 2014 nos dice el Fondo Monetario que vamos a estar peor en todos los términos y que además sigue sospechando que la situación bancaria española no es la mejor. Las previsiones no son las mismas que las que hace el gobierno de España, que son bastante mejores y que además nos anuncian un despegue económico a partir del próximo año y sinceramente ojalá se equivoque el fondo y tenga razón Rajoy. Estamos en primavera, pero lo de los brotes verdes no nos lo deja que este informe, ni siquiera en las más hipotéticas de las utopías. Techi, hoy hemos hablado muchísimo, afortunadamente, siempre con gran interés de Lanzarote. ¿Tienes alguna reflexión al respecto? De Lanzarote me quedo con la reflexión de Esteban González Pons, y es que señalaba en una rueda de prensa que el déficit energético de España se resuelve buscando energías renovables, no destruyendo el medio ambiente. Esteban González Pons decía que estas prospecciones petrolíferas en aquel mar no traería empleo, traería un empleo especializado, en este caso hablaba de Gran Bretaña. Así que yo hago mía esa reflexión y creo que los lanzaroteños y los majoreros que estamos al margen, los que creemos no a las prospecciones, estamos al margen de cuestiones políticas, creemos y necesitamos cierta sensibilidad por parte, no entendemos por qué desde el Partido Popular se puede tener una sensibilidad distinta en Canarias frente a la de Madrid. Vamos a ver lo que nos dice nuestra invitada, gracias Techi. María Australia. Gracias. Pues cierra usted el programa, tiene usted la reflexión de cierre. Muchas gracias, pues Techi, la sensibilidad es la misma, pero hay una diferencia. Aquí en Canarias es a 60 kilómetros de nuestras costas y en Valencia es a 3 kilómetros de la costa. De ahí la diferencia que hay en Esteban González Pons y quien te habla en este momento, Australia Navarro. Yo también decir a la gente de Lanzarote y de Fuerteventura que el turismo y el petróleo son compatibles, pero no porque lo diga el Partido Popular o yo misma, sino porque lo vemos en California, en la costa de California, en el Golfo Pérsico, en Noruega, y ahí son compatibles turismo y petróleo, y no se ha ido ni ha dejado de ir ningún turista, y yo sé que si hay esa riqueza sería la mejor noticia que podríamos tener, porque va a generar riqueza y va a generar empleo. Y yo también me gustaría lanzar, si me lo permite, un mensaje de esperanza. A diferencia de los últimos años, yo creo que nuestro país, España, tiene un gobierno de gente seria, responsable, un buen gobierno, un buen presidente y que todos están comprometidos por la recuperación económica, por generar empleo y también que no nos ha dado tiempo a tratarlo, y creo que es un tema muy importante, por la regeneración política. Y yo sé que con las reformas, yo sé que con los ajustes, yo sé que apretándonos el cinturón, la familia, las personas y todas las instituciones, vamos a salir de esta crisis, y yo quiero quedarme y que los canarios se queden con eso. Vamos a salir de la crisis, vamos a salir mejor, y lo único que les pido es tiempo. Tiempo para que las reformas hagan su efecto. Muchas gracias, María Australia. Un día se metió en política hace 10 años, por lo menos, o más. No sé si y está metida ahí hasta ahora como portavoz del Partido Popular, con todos los temas que hoy le hemos tocado. Desde luego ha sido un examen intensivo. Pues un examen, pero además... Muy buenas noches y hasta la próxima oportunidad. No, gracias a ustedes y a todos. Muchas gracias. Emilia, compañera, hasta el próximo martes. Hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte, y a los compañeros también. Hasta una próxima oportunidad, una próxima semana. Para ustedes, muy buenas noches. Ojalá que muy buenas noticias también. Hasta el próximo martes. Buenas noches.